lugar para tu nombre celebrar y adorarte a ti. En gratitud y amor, Señor, pedimos hoy tu dirección. Queremos ser más como tú. Tu gloria llena este lugar. Renuévanos con tu verdad. Tu salvación está aquí en Filadelfia, Filadelfia, mi casa. Bienvenidos a la Iglesia Cristiana Filadelfia, un lugar de amor fraternal. Vengo a ti, con mis cargas vengo a ti. Tú eres mi sustento, Dios, torre fuerte eres mi vida. Eres mi fiel compañía. Vengo a ti, con mis cargas hoy vengo a ti. Tú eres mi sustento, Dios, torre fuerte eres mi vida. Eres mi fiel compañía. Rey sobre toda tempestad, Rey sobre toda enfermedad. Eres Rey sobre toda circunstancia, sobre todas mis batallas. Eres Rey. Eres Rey. Eres Rey. Vengo a ti, con mis cargas hoy vengo a ti. Eres mi sustento, Dios, torre fuerte eres mi vida. Eres mi fiel compañía. Rey sobre toda tempestad, Rey sobre toda enfermedad. Eres Rey sobre toda circunstancia, sobre todas mis batallas. Eres Rey. Rey sobre toda tempestad, Rey sobre toda enfermedad.
Bendiciones, amada iglesia. Qué gusto y qué bendición una vez más podernos encontrar a través de internet para este culto de oración online en donde pedimos al Señor que pueda hablar y tocar nuestras vidas y que pueda transformar nuestro ser por medio de su palabra. Hoy, ya cerrando el mes de junio, donde hemos visto el dunamis de Dios, donde hemos hablado de ese poder de Dios en Romanos capítulo 1, que hablamos de ese poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y tomamos en cuenta la fiesta de Pentecostés, el poder sobrenatural del Espíritu Santo que está y habita en cada uno de nosotros, de los creyentes. Y hoy he querido traerles, para cerrar, una prédica que he titulado Su poder en mi debilidad. Y quisiera que vayamos a 2 de Corintios capítulo 12, versículos del 7 al 10. Y leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice, y dada la extraordinaria grandeza de las revelaciones, por esta razón, para impedir que me enalteciera, me fue dada una espina en la carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca. Acerca de esto, 3 veces he rogado al Señor para que lo quitara de mí. Él me ha dicho, te basta mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, con muchísimo gusto me gloriaré más bien en mis debilidades, para que el poder de Cristo more en mí. Por eso me complazco en las debilidades, en insultos, en privaciones, en persecuciones y en angustia, por amor a Cristo. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Señor, te damos gracias por tu palabra, que pueda en esta noche hablar y tocar nuestras vidas, Dios. Más importante, que pueda transformarnos, Señor, que no sea solamente de conocimiento y sabiduría para nuestra mente, sino que tú puedas cambiar, renovar nuestro ser y que pueda quedar sellada, Dios, y que podamos aplicarla. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, sin duda alguna, el tema que más se enseña en la actualidad es el tema sobre el orgullo. Es de que te muestres fuerte, de que no muestres tus debilidades por ningún lado, pues puede ser que seas blanco de tu enemigo. Y algo que están enseñando mucho en la actualidad en el mundo es que puedas vivir como tú quieres sin mostrar tu lado débil, sino que seas fuerte, todopoderoso y que puedas enaltecer tu propio ego y sentirte orgulloso de lo que tú eres. Indiferentemente de lo que tú hagas, indiferentemente de lo que pienses, no importa si es espalda a Dios, que tú te sientas orgulloso de quién tú eres y de lo que tú estás haciendo. Y lamentablemente esta creencia no se quedó solamente en el mundo. Esta creencia ha permeado y ha entrado en muchas iglesias cristianas. Y se ha deformado ese evangelio santo dejado por nuestro Señor Jesucristo, de tal manera que ya ni casi se habla de la cruz. Ya casi ni se habla de tomar nuestra cruz y seguir a Cristo. Porque ahora hemos querido cambiar nuestros roles y hemos querido destronar al Rey del universo y colocar nuestro nombre en ese trono. Dios se ha convertido para muchas personas y en muchas congregaciones en un personaje que está allí, que es real, que sí existe, pero que lo único que quiere es complacernos y que nosotros seamos felices. Dios está allí para con el genio de la lámpara puedas tú hablarle, puedas tú pedirle y Él está allí inmediato esperando, sí, toma, y te complace en lo que tú pidas. Pero cuando nosotros vemos esto a la luz de la Escritura, no vemos unión por ninguna parte. Parece que esta enseñanza junto con el Evangelio que muestra la Escritura choca. Hermanos, hay una gran incongruencia entre este falso Evangelio que quieren mostrar a lo que la palabra de Dios nos enseña, a lo que es en sí el Evangelio.
Y lo primero que debemos tener claro es que la salvación es un acto soberano de Dios solo por gracia, otorgado por Él, solo y únicamente por medio de la fe en Jesucristo. Y algo que debemos de tener claro es que el centro de esta salvación y de este evangelio es el Señor. No somos nosotros. Y el mismo apóstol Pablo en Romanos capítulo 11, versículo del 33 al 36, luego de hablar y exponer sobre la salvación del Señor, el pueblo de Israel, los gentiles, la iglesia, los escogidos, termina el capítulo 11 exponiendo un canto o una expresión de adoración al Señor diciendo, oh profundidad de las riquezas y de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Pues, ¿quién ha conocido la mente del Señor? ¿O quién llegó a ser su consejero? ¿O quién le ha dado a él primero para que se le tenga que recompensar? Porque de él, por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria para siempre. Amén. Por medio de Él, por Él y para Él fueron creadas, fueron hechas todas las cosas. Sin embargo, el tema del orgullo humano siempre lo tendremos presente mientras estemos en este cuerpo de pecado. Y es que es muy fácil querer buscar el reconocimiento, la posición, querer ser aplaudido, querer ser el agradable, el que le cae bien a todo el mundo, o querer sorprender a los demás con nuestro intelecto o con la sabiduría y conocimiento que podemos tener. Es muy fácil que nuestro ego se levante y que quiera sorprender a todo el mundo. Pero mi hermano, todo lo que nosotros podamos lograr, todo lo que podamos obtener y saber en nuestro andar con el Señor es dado solo por gracia para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo pueda ser exaltado y glorificado. Y hago esta introducción porque el apóstol Pablo estaba consciente de esta lucha. Y es lo que está expresando en este capítulo 12 de Segunda de Corintios. Desde el capítulo 11, Pablo viene, o desde el inicio del capítulo de la segunda carta de Corintios, pero en el capítulo 11 él está hablando, defendiendo su apostolado sobre todo lo que había pasado, todo lo que le había acontecido, cómo había sido afligido. Y por lo menos de este pasaje, de estos versículos, del 7 al 10, podemos sacar por lo menos 3 enseñanzas que nos van a ayudar a comprender que es su poder en nosotros que nos ayuda a seguir. Y cuando en este capítulo dice, porque mi poder se perfecciona en la debilidad, la palabra original que está utilizando es dunamis. Ese poder sobrenatural, esa explosión, ese milagro que solamente Dios puede obrar. Y la primera enseñanza que podríamos tomar es que el Señor en su voluntad y soberanía nos prueba y permite que seamos afligidos para que no nos envanezcamos. Versículo 7, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeté para que no me enaltezca en gran manera. Como le decía, Pablo viene haciendo defensa de su apostolado, porque muchos dudaban, muchos no creían en su apostolado. Los de Corinto se creían seres espirituales, se creían que eran ya lo suficientemente espirituales, ya estaban en su punto máximo. Y dentro de este capítulo 11, Pablo cuenta las aflicciones y las pruebas que él había tenido que pasar a causa del evangelio de Jesucristo.
Y en el 12, antes de estos versículos que leemos, Pablo cuenta su experiencia de que él fue llevado al paraíso donde le fueron dadas palabras inefables. Él dice desde el versículo 2, conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo y conozco al tal hombre, si en el cuerpo fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado del paraíso donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. Que no pueden ser expresadas por la grandeza de las mismas. El mismo Señor se le había aparecido, pudo degustar esa gloria y majestad de nuestro Señor, conocer cosas que ninguno otro conoció y le fue dada la labor de que llevara el evangelio a los gentiles. Y todo esto podía causar a que Pablo, siendo igual que pecador de nosotros, luchando con su carne también, se envaneciera en que su orgullo y su ego se levantara a tal punto que a lo mejor él fuera el centro del evangelio. Y como les decía al principio, esta es una lucha que todos vamos a vivir. Porque muchas veces nos gusta el reconocimiento, las posiciones, que nos vean. Muchos quieren o queremos, vamos a incluirnos todos, muchos queremos servir en lugares donde nos vean, pero son muy pocos los que quieren servir en áreas que no son casi visibles. Por esta causa, para que no se pudiera envanecer, para que no tomara en cuenta de que era su intelecto, que era por lo que sabía y por lo que le había sido dado, o por lo que le había sido dicho. Él mismo expresa que le fue dado un aguijón en la carne. Y aquí la mayoría, o por donde se inclinan más, la mayoría de los teólogos, aunque existen tres posiciones, es de que fue una enfermedad que le dio, que padeció Pablo. Y lo que nosotros podríamos decir, a lo mejor va a ser en simple suposición, pues la Biblia no lo deja claro. Pero de algo sí estamos seguros. Es que este aguijón le molestaba, este aguijón le incomodaba. Mis hermanos, muchas veces en nuestra vida viviremos, pasaremos por aflicciones que nos van a incomodar, que no nos van a gustar, que nos van a doler. En nuestro andar cristiano, muchas situaciones en nuestra vida nos van a incomodar. No vamos a quererla tenerlas a nuestro lado, pero no podemos pasarlas simplemente o dejarla a un lado, o como la película esta, que el hombre tiene un control y cada vez que viene una parte que a él no le gusta, la salta. No podemos hacer esto. Nuestras debilidades, nuestras pruebas y luchas, debemos enfrentarlas, vivirlas. Pero en medio de esta debemos permanecer firmes en el Señor. Pablo dice, un mensajero de Satanás que me abofetee. Pero hay algo importante que debemos aquí. Y es que Dios mismo había permitido esto para la vida del apóstol Pablo. Un mensajero de Satanás que me abofetee, que me recuerde quién soy, que me lleve a ese punto de humillación. Mis hermanos, una bofetada es una vergüenza para cualquier persona. Es un acto de humillación para cualquiera. Es atacar tu reputación, tu ego, tu dignidad. Sin embargo, el Señor le había permitido que le abofeteara para recordarle, Pablo, no es por tus fuerzas, no es por lo que yo te haya mostrado,
El Señor le estaba enseñando a Pablo que recordara que era un simple siervo y que el poder no provenía de su humanidad o por los grandes logros o por lo que sabía. Y muchas veces necesitamos que el Señor nos corrija para que podamos entender que no es nuestra capacidad. Porque a veces, y podemos verlo en muchos teleevangelistas, donde se glorían ellos, donde los milagros lo hacen son ellos, donde ellos son los que tienen poder y Dios queda a un lado. El Señor le estaba enseñando a Pablo que no era su sabiduría, que no era lo que él sabía, era su poder obrando en él. El mismo Señor permitió que Pablo fuese humillado en el punto y en el sentido de que su ego fuese puesto al suelo. Y el Señor necesita que nuestro ego esté en el suelo. Porque vamos a querer hasta el punto de pensar que no necesitamos al Señor o que simplemente ya lo sabemos todo. ¿Ven lo incongruente que es este falso evangelio que se está predicando hoy en día a como lo vemos a la luz de la Escritura? El mundo nos dice, confía en ti mismo, haz lo que tú quieras, eres el campeón. Dios te dice, no es por lo que tú sabes, no es por lo que tú haces, ni siquiera por lo que eres. Es por mi poder que está en ti. Él dice, este aguijón fue dado, fue colocado por alguien más y simplemente, obviamente, fue colocado por Dios. Y si nosotros recordamos la vida de Job, Dios mismo permitió a Satanás probar a Job. Y Dios mismo le coloca a Satanás los límites porque con los hijos de Dios nada ni nadie puede tocarlos sin el permiso de su Padre. Y ese Padre es nuestro Dios todopoderoso. Nada ni nadie puede hacernos daño si no es autorizado por Dios. Y Dios mismo le estableció límites. Hermanos, tú y yo estamos bajo la providencia de Dios, estamos bajo su control. El Dios al que adoramos no ha dormido ni se dormirá nunca. Su providencia y soberanía nos debe dar aliento y paz para poder enfrentar las pruebas y las aflicciones en nuestro peregrinar en la tierra. Ser probados, mostrarnos débil, mostrar nuestra incapacidad de hacer las cosas por nosotros mismos, no es sinónimo de derrota. Esto es comprender que no podemos hacer las cosas por nuestras propias fuerzas, sino que necesitamos el poder sobrenatural de Dios en nuestras vidas. Spurgeon decía, un hombre nunca se rebaja más que cuando intenta enaltecerse a sí mismo. Dios atiende al humilde, mas al altivo, al soberbio, a ese rechaza. Pero entonces podríamos preguntarnos, ¿para qué voy a orar si Dios permite entonces la aflicción? Y el mismo Jeremías, a quien se le atribuye el libro de Lamentaciones, él decía, no recibiremos de Dios lo bueno y lo malo, porque Dios no corrige sin despropósito alguno. Mis hermanos, no está mal orar al Señor pidiendo que pueda liberarnos, que pueda librarnos de la aflicción. Esto no es pecado.
Orar y clamar al Señor es tener la certeza que tenemos la certeza de que solo Él es capaz de poder darnos y proveernos la ayuda que necesitamos en determinada situación. Y esto nos lleva a un segundo punto. En medio de nuestra aflicción, el Señor nos dota de su gracia para poder soportar la dificultad. Pablo dice en el versículo 8, con respecto a lo cual 3 veces he rogado. Él pidió 3 veces que le fuera librado ese aguijón. Al igual que Jesús en Getsemaní también rogó al Padre 3 veces para que pasara de él esa copa. Sin embargo, en ambos casos la respuesta fue la misma. Y no estamos comparando a Pablo con Jesús. Jesús se sometió al Padre y que le dijo, hágase tu voluntad y no la mía. Y Pablo 3 veces rogó también al Señor y recibió respuesta. El problema no está en orar y clamar, porque eso es lo que debemos hacer como creyentes. Cuando estamos en nuestras debilidades y en nuestras aflicciones, necesitamos ese poder de Dios y debemos orar y clamar. El problema está en creer que yo tengo el poder para ordenar a Dios y demandarle algún favor. No oramos porque nuestra oración tenga poder. Nosotros oramos porque creemos y confiamos que aquel que escucha y recibe nuestra oración tiene el poder para librarnos, para rescatarnos y para ayudarnos. Pablo ora y pide 3 veces que le sea quitada el aguijón. Y a lo mejor tú y yo clamamos y clamamos y clamamos al Señor porque estamos atravesando una prueba, un desierto y oramos y oramos. Y pareciera que no recibimos respuesta. Pablo recibe respuesta. Y mis hermanos, nosotros siempre recibimos respuesta de parte de Dios. Lo que pasa es que cuando la respuesta de Dios no es lo que yo estaba esperando, decimos, Dios está en silencio. Dios no me ha contestado nada. Porque los no de Dios también son respuesta. Pero cuando no responde lo que yo estoy esperando, lo que yo quiero, simplemente decimos no es respuesta. Dios siempre oye y contesta nuestro clamor. Pero lo más probable, o a lo mejor, no en todos los casos, pero lo más probable es que cuando es un acto de nuestra malcriadez, o simplemente porque estamos atravesando ese desierto, esa aflicción que Dios necesita probar y transformar nuestro carácter, Dios siempre va a oír y contestar nuestro clamor, pero lo más probable será que no es lo que nosotros deseamos. Porque en nuestra terquedad, en nuestra pecaminosidad, muchas veces no sabemos pedir al Padre. Pero gloria a Dios por el Espíritu Santo que nos ayuda a clamar a nuestro Padre. Romanos 8, 26, 27 dice, de la misma manera, también el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. No sabemos orar como debiéramos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y aquel que escudriña los corazones sabe cuál es el sentir del Espíritu, porque Él intercede por los santos conforme a la voluntad de Dios. El Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. El Señor le contesta a Pablo y el Señor le dice, Pablo, bástate en mi gracia. Mi gracia es suficiente, mi gracia es todo lo que necesitas. ¿Acaso hay algo mayor que esto? ¿Acaso no es suficiente la gracia que he derramado en ti?
¿Acaso no es suficiente la misericordia que ha demostrado al venir a esta tierra y morir por nosotros a darnos salvación y vida eterna? Cuando merecíamos el castigo y nos ha dado la redención, nos ha comprado a precio de sangre. Mi gracia es suficiente, bástate con mi gracia. Esto es como nosotros colocar un pez pequeño en el océano y decirle, está bien así de agua o necesitas más. Necesitas agua, más agua no es suficiente para ti. Pablo, ¿me estás entendiendo? Mi gracia es mayor y suficiente, más allá que todo lo que pueda pasarte. Mi perdón, amor y cuidado ha sido derramado en ti y este te sostiene, te sustenta, te restaura, te da fuerza y no te deja flaquear en tus dificultades. Mis hermanos, esa misma gracia derramada en Él ha sido derramada en todo aquel que ha abrazado la cruz en arrepentimiento y fe. Esa misma gracia es la que nos ha sostenido y nos sostendrá hasta el día de su venida o hasta que partamos de esta tierra. Pero su gracia es mayor y suficiente más allá de todo lo que nosotros podamos estar pasando. Su perdón, su amor, su cuidado se ha derramado en nosotros y nos sostiene, nos sustenta, nos restaura, nos da fuerza y no nos deja flaquear en medio de nuestras dificultades. Su gracia es suficiente. Y en Él estamos completos y fuera de Él no necesitamos nada más. Pablo en Colosenses, inspirado por el Espíritu Santo, capítulo 2, versículo 10, le dice, y ustedes han sido hechos completos en Él, que es la cabeza sobre todo poder y autoridad. Ahora esta debilidad no se está refiriendo a ningún pecado moral. De esta debilidad no está hablando de fornicar, de adulterar, de ser estafador, de ser mentiroso, avaro. Agreguen la lista. Porque entonces podríamos malinterpretar el texto y decir entonces, bueno, voy a pecar más para que entonces abunde la gracia en mi vida. No, esa no es la debilidad que está hablando. Romanos capítulo 6, versículo 1 al 2 dice, ¿qué diremos entonces? ¿Continuaremos en pecado para que la gracia abunde? De ningún modo. Nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? El apóstol Pablo, y respetando el contexto de lo que viene hablando en su carta, el apóstol Pablo está hablando del padecimiento que él ha sufrido a causa de la proclamación del evangelio, de la persecución, de los naufragios, de ser apedreado, encarcelado, azotado, de la enfermedad. Esta debilidad son las aflicciones que podemos atravesar por la causa de Jesucristo. El Señor dice, aquel que quiera venir en pos de mí, tome su cruz y sígame. Cuando somos probados, pasamos por desiertos, sufrimos de traición, pérdidas, lutos, sufrimientos, enfermedades. Esto nos debilita. Esto nos aflige. Pero cada una de estas etapas en nuestra vida es necesaria para moldear nuestro carácter y hacernos más como Cristo y que pueda su nombre ser glorificado por medio de nuestras vidas. Ese mismo poder que salva, que leemos en Romanos 1, poder de Dios para salvación, es el mismo poder que nos santifica y que nos preserva a todos sus santos hasta su venida. Y por eso nada ni nadie podrá separarnos del amor de Cristo, porque estamos guardados, escondidos en Él. Su gracia nos sostiene, nos levanta, nos guarda. Su gracia nos ha cubierto y es suficiente
para que podamos descansar y confiar en Él. No hay una mayor muestra de amor que esa. El Señor nos recuerda día tras día. No es con tus fuerzas, no son tus cualidades, no es por lo que sabes, es mi poder que se ha perfeccionado en tus debilidades. Si puedes vencer el desierto, no es por tus cualidades. Si puedes pasar la prueba, no es por lo que tú crees que eres, es por la identidad y lo que eres en mí, por el poder de Dios que se manifiesta en la vida de todo aquel que cree. Y una tercera y última enseñanza es que por amor a Cristo debemos enfrentar las aflicciones con gozo. Y Pablo no está hablando acá de un falso gozo por resignación. Si hay algo entonces en que debamos gloriarnos, no será en nuestras capacidades, no será en nuestro intelecto o sabiduría. Nos gloriamos entonces en nuestras debilidades, en las pruebas. Damos gloria a Dios por los desiertos, dejando el orgullo y nuestro ego a un lado, queriendo demostrar o querer tratar de mostrar de que somos perfectos, y nos humillamos a Él para que pueda crecer en nosotros su poder y pueda ser manifestado y su nombre pueda ser exaltado y glorificado con nuestras vidas. Todo esto se trata de un tema de orgullo, porque nos cuesta humillarnos y reconocer que necesitamos a Dios para todas las cosas en nuestras vidas, en nuestra vida. El mismo Jesús nos los dijo: permanezcan en mí, en mi amor, porque separados de mí nada podéis hacer. Solamente aquel que está arraigado a la vid verdadera, a Jesucristo, puede dar verdadero fruto de arrepentimiento. Entonces, de buena gana, con gozo, confiando y entendiendo al Dios que yo creo, de buena gana debemos enfrentar las pruebas, de buena gana debemos aceptar nuestra incapacidad de resolver las cosas, y con gozo debemos vivir nuestra vida de piedad, dependiendo solamente de Dios y de su poder por medio de su Espíritu Santo, que nos cuida y nos resguarda en todos los momentos de nuestras vidas. Cada una de las pruebas que nosotros atravesamos y vivimos no es por casualidad. Para los que aman a Dios, para los que son sus hijos, todo lo que acontece obra para bien. Todo es para moldearnos y para que podamos llegar a la estatura de ese varón perfecto. Tener gozo a pesar de mis debilidades es descansar, es creer que el Dios que me ha llamado para su gloria eterna me perfeccionará y mantendrá hasta el día de su segunda venida y pueda llevarme con Él y para siempre podamos permanecer con Él. ¿Cómo podemos concluir entonces? Mirando a la cruz. Mirando el mayor ejemplo de vida que podamos tener, que es Cristo nuestro Señor, al cual no le importó ser igual a Dios. Él se despojó de sí mismo para venir a la tierra, a hacerse hombre, para poder darnos vida, para morir en una cruz, derramar su sangre por nuestros pecados. El mismo Juan Bautista reconoció: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y Juan había cumplido su función, su ministerio, y cuando vio llegar a ese Cordero de Dios, Redentor y Salvador, dijo: es necesario que yo mengüe para que Él pueda crecer, porque no soy yo el importante aquí. Porque no es para que yo sea exaltado, famoso y reconocido, es para que el nombre del Señor sea proclamado en todo lugar. No se trata de mi fama, no se trata de nosotros, se trata del Señor.
El orgullo en nuestra vida puede hacernos creer que somos autosuficientes y que ya lo sabemos todo. Y es allí cuando Dios nos enseña a través de las aflicciones, a través de las debilidades, de las pruebas. Nos enseña nuestra fragilidad para que podamos estar en total dependencia de Él. Y como siempre expresa el pastor Jorge Isea, nunca entenderemos que Dios es todo lo que necesitamos hasta que Dios sea todo lo que tengamos. Pidamos al Señor que nos ayude a reposar en Él, en sus fuerzas, en el poder que nos ha dado por su gracia a través del Espíritu Santo. Que su poder pueda ser manifestado en nuestras vidas para alabanza y gloria de su nombre. Porque mientras más me humillo, mientras más reconozco lo que soy, mientras más yo pueda reconocer que soy débil, su poder, ese dunamis de Dios, se manifestará en mi vida y seré un testimonio vivo de lo que el poder de Dios puede hacer en la vida de todo aquel que cree y abraza esa cruz. Y mi hermano, si tú que me estás viendo, que me estás escuchando, no has corrido a los brazos del Señor, te invito a que tú puedas ir en arrepentimiento y fe a esa cruz, donde podrás encontrar reposo y paz para tu alma. Y aunque tú puedas decir que no te crees capaz, y aunque tú puedas decir que yo no creo que Cristo pueda perdonarme por lo que he sido, cuando corres a sus brazos de amor, Él puede restaurarte, Él puede renovarte. Y aunque vengan pruebas y aflicciones, su Espíritu Santo te guardará, te sostendrá y te mantendrá hasta que el propósito de Dios se cumpla en nuestra vida. Gracias, Señor, por tu palabra. Señor, que tú puedas sembrar esta palabra en nuestros corazones. Ayúdanos a depender y confiar solamente en ti. Quita de nosotros el orgullo, la vanidad, y que tu Espíritu Santo pueda fortalecernos en medio de las pruebas, en medio de nuestras aflicciones. Y enséñanos a descansar en ti y a entender, Dios, que tú estás en control y que nunca lo has perdido, que tú cuidas de tus hijos, que tú nos proteges y que en medio de la prueba podemos alabarte y bendecirte. Yo te ruego, Espíritu Santo, que tú puedas obrar el nuevo nacimiento en todo aquel que no te conoce y que puedas llamarlo a ti. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús y en Él te damos gracias. Amén y amén. Que Dios te bendiga, amada iglesia. Gloria llena este lugar, renuévanos con tu verdad. Tu salvación está aquí en Filadelfia, Filadelfia, mi casa. Bienvenidos a la Iglesia Cristiana Filadelfia, un lugar de amor fraternal.